en la parte intestinal, ya que también hay parásitos en tejidos, ¿no? Entonces, los protozoos son un grupo que vamos a ver, los helmintos, otro, y dentro de los protozoos, pues, de acuerdo a su clase, son sarcodinos, cilióforos, que se mueven a través de cilios, mastigóforos a través de flagelos, y esporozoos, ¿no? Entonces ahí vamos a ver amebas de vida libre, entamoeba exolítica, Palantidium coli, Yardiasis y Cryptosporidium, ¿ya? Esos son los parásitos dentro de otros que vamos a tratar hoy. Miden de 2 a 100 micrómetros, tienen un protoplasma que consiste en un núcleo y organelos citoplasmáticos y membranas. Aparte son anaerobios facultativos, se nutren por fagocitosis y pinocitosis. Dentro de los helmintos, que son los parásitos más grandes, son gusanos elongados, y aquí tenemos tres grupos: nemátodos, céstodos y tremátodos. Igual, entonces vamos a ver en cada uno de ellos su mayor representante. Entonces, dentro de los helmintos tenemos a los nemátodos, y dentro de estos, Ascaris lumbricoide, Trichuris trichura, Enterobius perpendicularis, Ankylostoma, Decatur. Estos dos conforman las uncinarias, y Strongyloideasis estercoralis, como parásitos intestinales. Entonces, veamos ahí que las cuatro especies más importantes o más globalmente que afectan al ser humano: Ascariasis, Uncinarias y Trichuris trichura, ¿no? Que son geohelmintos. Entonces, cada una producirá su enfermedad, ¿no? Enterobius, enterobiasis, trichuriasis, ascariasis, uncinariasis, por ejemplo. Estrongiloidiosis, ¿no? Como ven, la mayoría de ellos, el ser humano se contagia por la ingestión de huevos infectivos, y en caso de las uncinarias, Necator y Ankylostoma y Strongyloideasis estercoralis, el parásito ingresa a través de la piel. ¿Qué localizaciones más afectan? Ascaris lumbricoides, libres en la luz del intestino delgado, sobre todo en yeyuno; trichuriasis, anclados en el ciego y colon; uncinariasis, en la porción media y superior del intestino delgado; estrongiloidiasis, mucosa de duodeno y yeyuno; y enterobiasis, a nivel de ciego, apéndice y el colon adyacente. Entonces, en nematodos intestinales, vean ustedes el ciclo que, que pasan los ascaris, las uncinarias y Strongyloides estercoralis. Los huevos de Ascaris maduran en el suelo y los humanos se infestan por ingestión de dichos huevos, en caso de ascariasis. En casos de anchilostomiasis o estrogenoideasis, se infestan por la penetración cutánea de estas larvas filariformes, y estas tres infestaciones, las larvas presentan una fase migratoria hacia los pulmones, lo que se llama como el ciclo de luz. Ciclo de luz. Y después de la infección pulmonar van a la parte intestinal. Vean las fotos de los diferentes huevos. Acá tenemos una larva raptiforme de Strongyloideasis estercoralis. Entonces, en cuanto a Ascaris lumbricoides, eh, la hembra mide más que el adulto, tiene una fase migratoria, que es el fenómeno de Splendor-Hoppley, que afecta el hígado, puede producir el síndrome de Loffer, que afecta el pulmón, y que se caracteriza por una neumonitis eosinofílica, ¿no? Con síntomas semejantes al asma bronquial o la urticaria. En las fotos ustedes observan migraciones erráticas, como el parásito asciende y sale a través de las fosas nasales y boca. Y complicaciones por obstrucción de las vías biliares o vía del conducto de Wilson pueden producir colangitis, pancreatitis, apendicitis y obstrucción intestinal. Entonces, tienen una vida de 1 a 2 años. Es el elemento más grande que habita en el intestino,
Los parásitos adultos viven en la luz intestinal y pueden colocar hasta 200.000 huevos por día, ¿no? Los huevos no fertilizados se desarrollan en el medio ambiente y llegan a ser infectivas hasta en 3 semanas. Estos huevos infectivos uno los consume a través de los alimentos contaminados o agua contaminada y pueden y dentro de ingresan a eclosionar en larvas y van en la mucosa intestinal, médulas portales y así al tejido pulmonar. Y nuevamente llega al intestino delgado para completar su fase adulta, ¿no? Entonces, hay síndromes clínicos de escariasis. Vean ustedes acá esos infiltrados o radiopacidades en ápices, ¿no? Un pequeño porcentaje hace síntomas de tos, hiperreactividad bronquial, fiebre, eosinofilia o, en casos graves, disnea y neumonía eosinofílica, ¿no? Y esto no solo sucede con ascaris, también puede producirse con estrongiloidiasis o la suncinariasis, ¿no? Otro síndrome, la obstrucción intestinal. Vean en esta foto los niveles hidroaéreos, ¿no? Aparte de colangitis, pancreatitis, abscesos hepáticos como complicaciones del parásito. Ovillos como consecuencia de tan obstrucción intestinal. En cuanto a trichuriasis, que también es otro geohelminto, a diferencia del anterior, afecta el intestino grueso. ¿Quién mide más? El adulto. La región anterior del adulto es filiforme, ¿no? Que se introduce justo en la mucosa intestinal como un tipo de anclaje, y la región posterior es gruesa, y en el macho tiene una curvatura posterior y en la hembra tiene una curvatura recta. Se alimentan de restos celulares. Igual fíjense ahí, ¿no? Afecta al intestino grueso, se enclavan en la mucosa intestinal y así. Y en ciego llegan a diferenciarse en adultos. La oviposición son de 5.000 a 20.000 huevos por día y viven de 1 a 3 años. Igual nos vamos a contagiar por la ingestión de huevos, ¿no? Trichuriasis, ven la infestación en la mucosa rectal, vean cómo esta complicación con el prolapso rectal. Aquí los síntomas son de diarrea disentérica o pueden también tener volumen pequeño y con sangre, dolor abdominal, náuseas, vómitos y pérdida de peso. Otro nematodo intestinal es el Enterobius verbicularis. Son parásitos que se encuentran en ciego y que son eliminados a la región perianal, donde son infectantes al cabo de 4 a 6 horas. Entonces, acá uno se infecta a través de las manos, ¿no? Por mucosa oral por manos del portador, como autoinfección externa o una retroinfección. El parásito asciende o retrocede a través de la región anal y rectal y de esa forma hay una autoinfección interna. Entonces, la transmisión es de persona a persona. Esta sí se puede dar de persona a persona. Principalmente produce prurito en la región perianal o en la región nasal, en la región vaginal. Puede producir irritación vaginal, vulvovaginitis, salpingitis. Y el diagnóstico se hace con el test de Graham, ¿no? Usualmente se realiza en las horas de la mañana con una cinta adhesiva que se pega en el margen anal. Y luego se observa al microscopio los huevecillos o adultos de enterobiasis. Las anquilostomiasis y americanos, los huevos pasan a las heces, luego de 1 a 2 días las larvas eclosionan y viven también en los suelos contaminados. Aquí vemos que en los suelos se van a diferenciar en larvas rhabditiformes que luego de 5 a 10 días se evolucionan a larvas filariformes que sobreviven de 3 a 4 semanas. Infectan al ser humano a través de la penetración percutánea. Entonces, de esa forma llegan a los vasos sanguíneos, pulmón, corazón, alvéolos pulmonares y ascienden al árbol bronquial y son deglutidos.
y alcanzan su maduración en yeyuno principalmente. Anquilostomiasis, luego de la penetración en piel, pueden volverse latentes o pueden producir infecciones persistentes, por ejemplo. Anquilostomiasis también puede dar síntomas leves, oligosintomáticos, o síntomas crónicos como anemia e infecciones graves, infecciones pasadas a sangre oculta en heces, en casos graves de nutrición proteica, puede dar reacción dérmica urticarial y afección respiratoria como neumonía eosinofílica semejante a ascariasis. Otro nematodo es la estrongiloidiasis, ¿no? Estrongiloidiasis es muy endémico en nuestro país y este es un parásito muy interesante también, ya que aparte de la infestación con la ayuda del medio ambiente, también hay una autoinfección en el intestino grueso. La larva rhabditiforme se transforma en larva filariforme y esta larva filariforme penetra de nuevo en la mucosa intestinal o en la zona perianal, continuando con el proceso infectante normal. Entonces hay una autoinfección y una infestación Ya no externa, podemos pasar a que se... y una infestación externa, ¿sí? Listo. Entonces el ciclo primario es similar a las urcinarias. Igual uno se va a contagiar por la vía percutánea, al caminar descalzo, o en los oficios, ¿no? Que en los cuales no usan calzado, en la agricultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean ustedes este esquema. La RH significa larvas raptitiformes que se diferencian en larvas filariformes, las cuales penetran la piel, y hay factores de riesgo para que esta infección, que generalmente es asintomática, pueda producir síntomas. Factores de riesgo como pacientes diabéticos, alcohólicos, con VIH, HTLV1, neoplasias hematológicas o terapia inmunosupresora con corticoides, ¿no? Donde la infestación ya no solo es intestinal, sino que puede ser a nivel de paraintestinal o una infección diseminada que puede afectar piel o pulmones, por ejemplo, ¿no? Entonces, autoinfección es el proceso que permite al parásito sobrevivir mucho tiempo en el huésped humano. La hiperinfección es la autoinfestación intensa, continua, persistente, en la cual se pueden encontrar larvas del tercer estadio en cuanto a las larvas filariformes. Y la infección diseminada, pues se puede encontrar larvas en cualquier región, particularmente en el esputo y en la piel, ¿no? Y, y a la vez, estos pacientitos con infestación diseminada, fíjense que pueden complicarse con infecciones bacterianas, hacer bacteriemias, hacer infecciones del sistema nervioso central, ya sean por bacilos gram negativos o con gram positivos. Entonces, en resumen, todos estos elementos se pueden diagnosticar a través del hallazgo de huevos o de larvas. Y también se pueden aplicar métodos serológicos, ejemplo en estrongiloidiasis, ¿no? Por ejemplo, estrongiloidiasis. El tratamiento en todos ellos es el albendazol como tratamiento de elección, a excepto de estrongiloidiasis, donde usamos ivermectina a 200 microgramos por kilogramo por día por 2 días en los casos leves. En los casos de hiperinfestación, el tratamiento es variable. Puede ser 1 a 2 semanas hasta que los exámenes de heces o los exámenes de las secreciones afectadas sean negativas a la parasitosis. La ivermectina para la presentación en el ser humano solo es vía oral. Sin embargo, hubieron casos de hiperinfestación o infección diseminada donde se pudo utilizar por vía subcutánea, ya que esta vía solo es utilizada de uso veterinario, ¿no? Pero sí, se logró utilizar. Recuerden a la ivermectina ampliamente usada en la época del COVID, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros, pues ya sin querer nos hemos tratado contra estrangiloidiasis. Y dentro de los céstodos, ya pasando a otro grupo, tenemos la TN saginata, TN solium, Echinococcus granulosus y Aminolepiasis.
Entonces, las teniasis, que son los gusanos más grandes que habitan en el intestino, ¿no? Tienen su cabeza con un escólex, ventosas, el cuello y en el cuerpo y estróbila, las diferentes proglótidas donde se encuentran los diferentes huevos, ¿no? Entonces, uno se contagia a través de la carne mal cocida en este caso puede ser elegido el ganado vacuno o el ganado porcino, ¿no? Entonces las oncósferas se desarrollan en el cisticercos, en el músculo, y esta carne mal cocida, donde está el cursor, ¿no? Las ingerimos y nos contagiamos. Entonces nosotros nos comportamos como huéspedes definitivos y estos son los exámenes, ¿no? En Taenia Solium, ¿no? Fíjense que todos ellos habitan la luz intestinal, ¿no? Los más grandes son el Diphyllobothrium latum, de 3 a 10 metros, ¿no? Los mecanismos de fijación al intestino es a través de discos y ganchos, ¿no? Los huevecillos, estadio de maduración en el embrión, la mayoría de ellos, ¿no? Y el hospedador intermediario, fíjense, los bovinos en Taenia saginata, los cerdos humanos en Taenia solium, el Echinococcus granulosus herbívoros, y así, ¿sí? Entonces, el nombre común, taenia del pescado, para Diphyllobothriasis, taenia del ganado porcino, por ejemplo, en Taenia solium, ¿no? Estas son imágenes de diferentes o múltiples calcificaciones en el tejido muscular, ¿no? De extremidades inferiores que se ven como correspondientes a cisticercosis. Entonces, la cisticercosis cerebral afecta principalmente la región subcortical y también la sustancia blanca, ¿no? A manera de lesiones tipo quistes. Entonces, en un principio puede ser que esté en una fase larvaria, donde no produce síntomas, progresivamente genera vesículas con una tolerancia inmune o poca reacción inflamatoria, después a una fase vesicular coloidal con reacción inflamatoria intensa, donde hay una larva en vías de desaparición, y después a una fase nodular granulomatosa y finalmente una fase calcificada. Entonces, en un solo paciente pueden existir los diferentes estadios. Aquí vemos en la flecha blanca la larva, ¿no? Y en la flecha negra la presentación calcificada. Todo eso es el estado vesicular de la cisticercosis. Acá vemos una fase una fase vesicular coloidal con edema perilesional, ¿no? Perilesional. Y también vemos en el cuadro E, en el cuadro E vemos en los que se aprecian otras dos lesiones, ¿no? Igual de la fase vesicular coloidal. Y aquí vemos la fase nodular, ¿no? Que se pueden hacer diagnósticos diferenciales con los granulomas tuberculosos, ¿no? Entonces, este es la presentación más frecuente, ¿no? Entonces, una de las manifestaciones más frecuentes son las convulsiones en un paciente joven sin ningún antecedente de enfermedades neurológicas. La difilobotriasis, que es otro, el mito, ¿no? Que es esto, pero más grande, ¿no? Que se da por ingesta de pescado crudo o poco cocido, tiene una periodo de incubación de 4 a 6 semanas y principalmente es asintomática, o puede producir a través del tiempo anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, producir complicaciones como la obstrucción intestinal. Entonces, en este caso, los huevos infectados, ¿no? eh, se liberan hacia las aguas en donde las coracidas de los crustáceos pasan a formar parte. Luego luego en los peces pasan a formarse en larvas procercoides y estos peces también son ingeridos por otros peces más grandes, ¿no? Y de estos, los animales o el ser humano, la carne mal cocida de estos peces, pues hace que nos infecte con difilobotriasis. El diagnóstico se hace a través de el hallazgo de huevos en las heces, ¿no? O ya hablando de quinococosis o de cisticercosis,
¿no? Lo hacemos por serología, por un método de Lisa o de Western blot y de las imágenes, ¿no? Ya sea ecografía o resonancia encefálica. El tratamiento, en caso de que la TENIA afecte solo el intestino, la luz intestinal, se podrá utilizar praziquantel o niclosamida como dosis única. Y en caso de neurocisticercosis, se iniciará primero unos días de corticoides, unos 3 a 4 días, seguidos de albendazol. Y en algunas complicaciones, y en otras revisiones recomiendan albendazol más praziquantel. Pero no en todos los casos se va a tratar la neurocisticercosis, ¿eh? Hay contraindicaciones, por ejemplo, que esté afectando el globo ocular, o que hayan múltiples lesiones, más de 20, o que inclusive haya una neurocisticercosis intraventricular. Entonces, estas son contraindicaciones para inicio de tratamiento. Primeramente habrá que hacer un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, en las cisticercosis intraventriculares. La inmunolepsis se trata con praziquantel y la difilopotriasis también con praziquantel. Acá tenemos otro tremátodo, ya hablando de los tremátodos, perdón, estamos como frente al Paragonimus fasciolacis, perdón. Entonces, los tremátodos, principalmente aquellos que afectan las vías biliares, son la fasciola hepática y Clonorchis sinensis. Y los que afectan la región pulmonar es el Paragonimus westermani, ¿no? Entonces, la fasciola hepática tiene como huésped intermediario el caracol, la hermafrodita, y el huésped definitivo son las ovejas, vacas, cabras y humanos. ¿Cómo nos infectamos? Al consumir vegetales que crecen a ras del suelo, como los berros, la alfalfa, las lechugas, ¿no? Entonces el parásito de la fasciola se va a alojar principalmente en vía biliar e hígado, produciendo manifestaciones de un síndrome histérico obstructivo o hepatitis, o si hay una ruptura de la cápsula de gliso, un hematoma. El- entonces, aquí los huevos embrionados en agua dulce son liberados, penetran a un caracol donde esos huevos se diferencian en miracidios. Después en el caracol se diferencian en esporoquistes, redia y cercarias. Y las cercarias nadan y se enquistan en las plantas acuáticas. Los animales y el ser humano pues se contagian a través de estas cercarias que se encuentran en los vegetales. Y estas cercarias pues se desenquistan en el duodeno de inmigración, ¿no? Entonces la forma aguda, que es la más invasiva, ¿no? Se puede presentar de forma aguda, con fiebre, dolor en hipocondrio derecho y eosinofilia. También es una triada, es una triada. Si es que se presenta, pues hay que pensar en parasitosis como fasciolasis. Y la fase crónica, donde ya haya un componente obstructivo de los conductos biliares, ¿no? Donde haya una ictericia obstructiva, el dolor es intermitente, caracterizado con ictericia y prurito. El diagnóstico lo hacemos con esta prueba de Lisa, de fas 2, ¿no? Fas 2, o también y que tiene una sensibilidad más del 90%, o también encontrando las heces, los huevos o en la bilis, ¿no? Ya sea obtenido por aspirados el líquido duodenal. Y el tratamiento, fíjense, el triclavendazol no es tan fácil de conseguir, pero sí se dispone en nuestro medio a dosis de 10 miligramos por kilogramo por 1 o 2 días, ¿no? Y resulta ser eficaz en el 100% de casos. ¿Cuál es otra alternativa que se ha usado? Es la nitazoxanida, ¿ya? La nitazoxanida. Protozoos intestinales. En protozoos intestinales hablaremos de, hablaremos de, en este caso, amebas del tracto digestivo, ¿no? Dentro de ellas, entamoeba histolítica, ¿no?
Acá observamos los quistes de entamoeba histolítica y de entamoeba histolítica dispar. Es bien reconocida como una ameba patógena, ¿no? Que principalmente afecta los glóbulos rojos con una eritrofagocitosis. Vean acá el núcleo, el cuerpo cromatoide de los ooquistes, ¿no? En estas, igualmente, la prevalencia es muy alta, más del 10%. Hay distintas complicaciones que las vamos a ver. La forma infectante es el quiste, ya que es capaz de resistir a la cloración del agua en condiciones ambientales, ¿no? La forma de infección es por vía fecal oral. Y fíjense, estas son las lesiones más típicas en la amebiasis intestinal. Son las úlceras cubiertas por exudado amarillento central con zonas de necrosis, que es más extensa en la submucosa y en la muscular, produciendo una lesión típica en forma de cuello de botella o en botón de camisa, ¿no? Entonces hay una invasión celular, invasión celular. Los lugares más afectados son colon, ¿no? Fíjense acá estas lesiones de botón de camisa, lesiones ulcerativas en toda la circunferencia. Entonces, el contagio principalmente es por vía fecal oral y hay complicaciones, ¿no? Puede haber perforación, peritonitis, colitis, perforación a nivel de colon, hemorragia masiva, ¿no? Amebomas por causa de obstrucción o invaginación intestinal, ¿no? Menos frecuentes úlceras o lesiones en los genitales, en la piel, región perineal y pared abdominal como fístulas. Y raros, abscesos cerebral y pulmonar. Lo que sí es relativamente frecuente son los abscesos hepáticos. Y generalmente son abscesos únicos que afectan el lóbulo derecho, hepático, ¿no? Entonces lo que se realiza es un drenaje en estos casos. Sin embargo, es muy difícil encontrar el mismo parásito en la secreción purulenta que es achocolatada principalmente, o en pasta de anchoas, como dice acá, y que corresponde al tejido hepático necrosado con sangre. En la pared externa del absceso, ahí sí se pueden observar las amebas, ¿no? Aquí se ve, ¿no? Una lesión única, que generalmente es única, pero no siempre va a ser así, pero usualmente es única, ¿no? Vean que es una, y que los síntomas más sobresalientes pueden ser fiebre, dolor en el cuadrante superior, afectación del estado general, se acentúa con la respiración y tos. El absceso puede sobreinfectarse, aumentar considerablemente su tamaño y romperse hacia estructuras vecinas. En este caso se puede romper hacia el diafragma y producir un absceso pulmonar, un absceso pulmonar. ¿Listo? Entonces, y acá hay otras lesiones, que son varias. Entonces, el diagnóstico se puede hacer por pruebas serológicas, ¿no? En más del 90% de casos, especialmente de macrolineación indirecta, pruebas de enzima inmunoensayo, anticuerpos específicos para entamoeba histolítica, en aproximadamente 97-95% de los casos con amebiasis extraintestinal. A los pacientes les pedimos ELISA, prueba de ELISA, para ver si están frente a una amebiasis extraintestinal, ¿no? El tratamiento en el portador asintomático para momicina, en la amebiasis intestinal metronidazol y el exceso mediano también metronidazol, ¿no? Obviamente hay que aspirar cuando el tamaño del absceso supera los 4 centímetros, cuando hay una buena respuesta al tratamiento antibiótico, en este caso antiparasitario. Flagelados. Hablemos de otro protozoario, que son los flagelados. Acá está la Giardia duodenalis, ¿no? Que es el parásito más simpático de todos, que tiene forma de pera, tiene 4 pares de flagelos, 4 laterales, 2 ventrales y 2 caudales, ¿no? Tiene sus trofozoitos, la forma de trofozoitos, ¿no? En cuanto a esas diferencias típicas de coloraciones, ¿no? Igualmente los ooquistes, ¿no? Y uno se contagia igualmente por el consumo de alimentos contaminados. Es un quiste maduro, tetranucleado, afecta principalmente el duodeno y yeyuno, no invade la mucosa intestinal y en tiempo de promedio de incubación es de 2 semanas. La adherencia se hace por
vía lectina manosa, ¿no? Entonces, después de la infección posible, puede haber una diarrea aguda que se autolimita o diarrea persistente con pérdida de peso. Igualmente, puede haber una diarrea crónica o unos síntomas crónicos como flatulencias, heces malolientes y distensión abdominal, ¿no? Y también pueden ser formas asintomáticas. Los niños, es frecuente en los niños malnutridos o en centros de hacinamiento, también es frecuente en homosexuales, en personas homosexuales, ¿no? En tratamiento con antiácidos, en reducción de secreción de ácido gástrico, en la hipogamaglobulinemia, ¿no? Y el diagnóstico se puede hacer como es, como afecta al duodeno y ayuno, es muy difícil de encontrar en los exámenes de ese, sin embargo se pueden hacer cuerdas encapsuladas. No es habitual esta prueba, pero hay centros que cuentan con este examen cultivos o también inmunofluorescencias directas o ELISAs a nivel sérico. El tratamiento semejante al anterior es con metronidazol o nitazoxanida. Nitazoxanida. Si es en inmunosuprimidos, metronidazol más albendazol. En cuanto a los ciliados, tenemos al Valentidium coli. El Valentidium coli vemos acá el ovoquiste y también el trofozoito, dos formas, ¿no? Trofozoito en el humano y quiste en el medio ambiente. Igualmente, algunos trofozoitos invaden la pared del colon, ¿no? De esa forma uno se enferma. No es causado por Valentidium coli, protozoo ciliado del intestino grueso, ¿no? Que es el reservorio de la infección a nivel del intestino grueso del cerdo. Al momento de contagiarnos, se localiza en intestino grueso, colon, ciego recto y sigmoide. Puede invadir la mucosa intestinal y causar moderada o severa enteritis y disentería, ¿no? Sin invasión o con invasión, pues hay ulceración en intestino grueso, ¿no? Hay úlceras planas, redondeadas y múltiples de cuello ancho, bordes edematosos con aspecto aptoso y tamaño variable. Los síntomas son variables también. Hay compromiso del estado general, una forma aguda, disentérica, ¿no? Dolor tipo abdominal, cólico, fiebre, pérdida de peso y puede haber en casos graves disentería, deshidratación. Se pueden asociar en formas crónicas con alternación de diarrea y estreñimiento, heces con moco y sangre, pueden producir colitis crónica, ¿no? Y pueden producir complicaciones como peritonitis. Entonces, en la fase aguda se pueden detectar los trofozoitos del Valentidium coli en las heces o en las heces en directo, ¿no? O en la endoscopía también se puede hacer un raspado de la borde de la úlcera. A nivel de las presentaciones crónicas se observan quistes, preferiblemente mediante técnicas de concentración o de Barman, que son métodos de concentración en heces, inmunofluorescencia indirecta y cultivos. El tratamiento se realiza con tetraciclinas o metronidazol. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro, doctor. Mm, En coccidias. Coccidias son otros parásitos que afectan principalmente a pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Tenemos ahí los tres más grandes representantes: Cistoisospora, Ciclospora cayetanensis y Cryptosporidium, ¿no? Cistoisospora, vean ustedes cómo se hace el diagnóstico. En la práctica nosotros tenemos la tinción de Barr modificada. Sin embargo, también se pueden usar PCR o prueba de cuerda o la cuerda, las pruebas de cuerda o visualizar por microscopía ultravioleta, ¿no? Eso no tenemos a la mano. Sí tenemos la tinción de Barr modificada, ¿no? Entonces se hace en varias muestras. En la primera o segunda muestra quizás no la encontremos. Habrá que insistir, tercera, cuarta, quinta muestra, ¿no? Para encontrar estas ooquistes. Entonces, cistoisospora en el inmunocompetente o en el paciente VIH-Sida, ¿no? Que generalmente se presenta en el paciente inmunosuprimido. El tratamiento será con sulfas, 4
tabletas o dependiendo del peso del paciente, de 2 a 4 tabletas por 14 hasta 4, de 14 días hasta 28 días. Otra es la Ciclospora cayetanensis, que también, otra coccidia, que fíjense acá los ooquistes, ¿no? Ooquistes, que puede producir diarrea acuosa de gravedad variable, disentería, síntomas abdominales. Las infecciones no tratadas suelen durar de 10 a 12 semanas, o sea, más o menos 3 meses. Y eso es lo que caracteriza al paciente VIH, ¿no? Que viene con diarrea crónica, ¿no? Entonces viene emaciado, caquéctico, con constipación o diarrea, o con alternancia de síntomas. Entonces ya estos pacientitos les pedimos igualmente sus exámenes de heces. Sin embargo, ya hacemos un tratamiento empírico sindrómico pensando en estas coccidias. Entonces, el diagnóstico, también usamos acá tinción de Barr modificada, ¿no? También se puede usar otro tipo de coloraciones como YEMSA o tricrómica, ¿no? O PCR o luz ultravioleta, ¿no? El tratamiento igualmente es con sulfas. Sulfas, una tableta cada 12 horas por 3 a 4 semanas, o hasta inclusive se puede dar hasta cada 6 horas, 3 a 4 semanas. Entonces, ese es el tratamiento en el paciente VIH. ¿Qué hacemos si el paciente es alérgico a sulfas? Podríamos desensibilizarlo, podríamos retar al paciente para que pueda tolerar la sulfa, ¿no? Pero ¿qué pasa si hace una reacción anafiláctica o un compromiso más severo en cuanto a reacción adversa? Pues definitivamente no vamos a poder utilizar sulfa, ni tampoco vamos a poder retarlo. Acá, sin embargo, hay otras alternativas como quinolonas, nitazoxanida. Nitazoxanida nos ayuda bastante en algunos pacientes. Y Cryptosporidium, ¿no? Principalmente Cryptosporidium parvum, que es el patógeno más frecuente. En inmunocomprometidos pueden tener complicaciones más graves. También puede producir emaciación, caquexia, alteraciones de malabsorción y también alteraciones hidroelectrolíticas, hipocalemia, hipomagnesemia, ¿no? Y aparte de la vía intestinal, también hay compromiso extraintestinal a nivel del tracto pulmonar, biliar, oral, a veces en páncreas. Entonces, una criptosporidiasis extraintestinal, ¿no? También usamos tinción de Barr modificada con o sin concentración de heces, eso. Y en otros medios más ideales, pues usan inmunofluorescencia, reacción de cadena polimerasa, ¿no? Así. El tratamiento, acá sí, cuando encontremos un Cryptosporidium en heces, acá sí hay que iniciar el tratamiento antirretroviral al paciente y podemos ayudarnos con nitazoxanida. O por más de 3 días, pueden ser 7 a 14 días, pero el tratamiento es nitazoxanida que nos ayuda. Pero en sí, la idea en este paciente VIH es iniciar el tratamiento antirretroviral, ¿no? Es el mejor tratamiento para mejorar sus defensas y que sus mismas defensas combatan al parásito. Otro grupo de parásitos en el paciente inmunosuprimido son las microsporidias. Hay por lo menos 15 especies de microsporidiasis. Uno de ellos, el más representativo, es el Enterocytusum viennesi y el Encephalitusum, algo complicado su nombre, ¿no? Entonces, igualmente, cuando encontremos este tipo de parásitos en nuestro paciente, que es porque está severamente inmunocomprometido, hay que hacer un descarte de VIH y el tratamiento o el diagnóstico, pues también será por inmunofluorescencia o métodos moleculares. Y acá tenemos, por ejemplo, inmunofluorescencia identificando el anticuerpo monoclonal frente al parásito, ¿no? Vean ustedes ahí. Y el tratamiento, pues, para pacientes VIH con frecuentos bajos, ¿no? Es el albendazol en presentaciones intestinales, albendazol. Ahora, también puede haber complicaciones extraintestinales, como la queratoconjuntivitis, ahí mencionan la fumagilin y asociado al albendazol también, ¿no? Como que son presentaciones más diseminadas.
Y otros protozoos con rol patogénico no definido son la blastocistis hominis, ¿no? Entonces, el blastocistis es un parásito unicelular que hasta el momento en un paciente inmunocompetente tiene un rol saprófito, no causa mayor síntoma. Sin embargo, sí hay que prestarle interés en un paciente inmunosuprimido, que sea VIH o HTLV, donde sí podría producir síntomas, ¿no? Síntomas intestinales, principalmente a nivel de colon, ¿no? Y acá sí podemos hacer exámenes de heces, no necesariamente tinción de mar modificada, pero sí exámenes de heces, sin, exámenes de heces habituales, donde sí se observa, sí se detectan los ooquistes de blastocistis, ¿no? Es relativamente frecuente y acá el tratamiento, si es que está produciendo síntomas, es el metronidazol 750 miligramos 3 veces al día. Metronidazol. Entonces, no solamente al paciente que esté enfermo vamos a tratarlo, sino que también aquel paciente asintomático que tiene estos exámenes, estos exámenes heces infestados de parásitos y que se dedican a la preparación de comida, ¿no? Por ejemplo, estos pacientes también deben de ser tratados, ¿no? Muy bien, entonces muchas gracias por su atención. Este es mi correo, este es el Twitter. Entonces, si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario de parte de ustedes, alguna duda, Ha estado claro, doctor. Muchas gracias. pues Valeria, entonces, eh, principalmente pues habría que ver los mecanismos fisiopatológicos de los ciclos de luz, de las uncinarias, estrongiloidiasis, las presentaciones crónicas de diarrea asociadas a coccidias, ¿no? Y, y el diagnóstico, ¿no? Diagnóstico. Muchas veces es posible encontrar DNS, pero también la serología nos ayuda. Serología. Mm, Muy bien, quizás, a ver, me parece que todavía tenemos un tema más, ¿no? Que es un tema de seminario, o ya no hay seminarios. Ah, con usted en el Revaliati sí tenemos seminarios. Claro, pero aparte de esas, ya, sí, sí hay seminarios, sí, hoy hicimos uno. No, me refiero así en general, un seminario en general, ¿no? Ah, con usted. Bueno, esta semana no. Tal vez la siguiente semana. ¿Le podría Ujú. confirmar? Ya. Entonces, te comparto las clases, Valeria, y bueno, Sí, por favor. nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Buenas Gracias. tardes a todos. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego.